Buenos días con todos. Vamos a empezar la clase. Por favor, les voy a solicitar a todos que enciendan su cámara y mantengan la cámara encendida durante la clase. Voy a proceder a tomar la asistencia y luego vamos a revisar los temas del sílabus. Sí, entonces por favor, si pueden encender todos la cámara. Y les voy a tomar la asistencia. Acuña Ochoa José David. Andrade Cárdenas Kevin Anthony. ¿Sí me escuchan? Sí, no está tampoco Andrade. Armijos Camacho Jean-Pierre. Tampoco están. Benítez Tene Diego de Jesús. Tampoco está. Castillo Palacios Darly. Castro Realpe Isaac. Presente. Chamba Carrión Jordi. Presente. Chamorro Medina Daniel. Choes Álvarez Brian. Criollo Olaya David. Fiallos. Flores Armijo Byron Rigoberto. Presente. Y Gavilanes Jaguaco Brandon Stalin. Jami Chucky Mateo. Presente. Jaramillo Villalobos Steven. Presente. Larcos Boada Sebastián. Presente, profe. Lema Tocto Byron. Presente, Inge. Oya Cadena Brian. Presente. Una Grijalva Joel. Presente. Meron Anangonó Joel. Presente, Inge. Murillo Arevalo John. Muñoz Yanacayo Jonathan. Presente, Inge. Oramas Rodríguez Héctor. Inge, el compañero Héctor dice que sí está, pero alguien le bloqueó el micrófono y no puede hablar. No, porque todos están hablando. Sí, pero ahí está, pero parece con un símbolo del micrófono bloqueado y no lo Héctor, ya puede. le vi a Héctor. Es el que tiene el micrófono encendido a lo que se conectaron. Estaba sonando algo. Ahí. Pruébale, se puede doblar. Hola, Sí. hola. Sí. Ya. Ya. Padilla Wilson. Presente. Parra Vázquez Renzo. Presente. Pila Aguaiza Jordi. Presente, Inge. La Taxi Guaina Davy. Presente, Inge. Pinzón Guzmán Sebastián. Presente, profe. Pozo Maldonado Kevin. Presente, profe. Kiwango Vega Wolfer. Sí, buenos días, estoy presente. Buenos días. Romero Ortega Alexandra. Presente, profe.
Romero. Simbaña, Rodríguez, Kevin. Presente, profe. Solís, Dubovic, Nicolás. Presente, profe. Tapia, Arrea, Freddy. Presente, profe. Tello, Álvarez, Carlos. Trujillo, Vistín, Denis. Presente, Inge. Vélez, Ordóñez, Neita. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Vergara, Ortiz, Darío. Presente, profe. Y Bercade, Montiel, Emil. Presente, buenos días. Buenos días. A ver, este es el listado que yo tenía en el CIU el día de ayer. Si es que alguien falta, por favor me avisa al final y puede ser que el listado no esté actualizado todavía. Sí, es el listado que lo saqué el día de ayer en la tarde. Es el último listado que tengo. Si es que alguien falta, me avisa al final y lo agregamos y esperamos hasta la próxima semana algún listado más actualizado, porque supongo que hay algunos que todavía están inscritos, no están matriculados y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, inscritos está Castro, Choes, Jaramillo, Loya, Luna, Padilla, Solís están como inscritos todavía. ¿Sí? Entonces yo vuelvo a sacar un listado el domingo, antes de la clase el día lunes, y lo más seguro es que se actualice todo este listado y puede aumentar o disminuir algún estudiante. ¿Sí? Así que no se preocupen si no están todavía en el listado. Ya. Vamos a revisar los temas que vamos a ver este semestre, que tiene que ver con programación 2. Entonces les voy a compartir la pantalla y van a ver un PDF que es del sílabus, ya lo revisamos. Sí, ahí están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, entonces ese es el sílabus de la materia. La materia es programación 2. Ya vamos a hablar de la clase de PAE, ¿sí? Hoy, como es la primera clase, lo vamos a utilizar para el tema de revisión del sílabus y esas cosas, pero ya vamos a hablar las siguientes clases de cómo vamos a llevar la clase del día viernes, que es la clase de la hora PAE, ¿sí? Porque esa es un poco distinta a las demás. Entonces, luego ya conversamos cómo va a ser. Este día la vamos a utilizar normalmente, como es primera clase, la vamos a utilizar normal para el tema de sílabus y ese tipo de cosas. Así que luego ya revisamos esa parte. Entonces, la materia es programación 2 y es la continuación de la materia de programación 1, ¿sí? Ustedes en programación 1 vieron un poco la parte introductoria de lo que es programación orientada a objetos, un poco los paradigmas de programación, es para programación orientada a objetos, ¿sí? Bueno, ahí les mencionaron seguramente estructurada, funcional, declarativa, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y se centra básicamente en programación orientada a objetos. Entonces, esta materia de programación 2 es el complemento de la materia de programación 1, en el sentido de que ustedes van a ver aquí en el sílabus algunos temas que a lo mejor ustedes ya vieron el semestre anterior, pero como están en el primer nivel se los ve sumamente superficiales, sin profundizar mucho. Entonces aquí van a ver a lo mejor unos temas que me van a decir, ya vimos eso el semestre anterior, pero son vistos con mayor profundidad, ¿sí? Entonces construcciones más formales, declaraciones más formales, conceptos más formales, ¿sí? Y cosas mucho más específicas de lo que revisaron el semestre anterior, ¿sí? Si es que alguien, de hecho van a notar que hay unos temas que van a decirme si ya vimos el semestre anterior, eso pasa todos los semestres, ¿sí? Bueno, luego revisamos la bibliografía al final, no hay problema. Entonces, en programación 1, ustedes debieron haber llegado hasta el tema de los wrappers, ¿no es cierto? Que son las versiones orientadas a objetos de los tipos de datos primitivos. Entero, flotante, doble, byte, short, char. Y los wrappers que son con mayúsculas, ¿no es cierto? Integer, doble con mayúscula, float con mayúscula, carácter, no char, ¿sí? Que son los wrappers, las versiones orientadas a objetos de los tipos primitivos. Hasta eso se llega en programación 1. Entonces aquí la continuación, y ese es el tema del la primera unidad, es el tema de métodos de encapsulación. Ustedes ya revisaron métodos del semestre anterior, porque si no tienen la idea de lo que es un método, no pueden hacer ningún programa. Como es un lenguaje orientado a objetos, necesitan saber qué es un método, desde los inicios de programación 1.
Solo que aquí vamos a ver ya cosas mucho más específicas relacionadas con métodos, declaraciones, modificadores de comportamiento, modificadores de acceso, reglas para poner modificadores, reglas para los métodos, sobrecarga de métodos, sobreescritura de métodos, cuándo es sobrecarga, cuándo no es sobrecarga, covarianza de tipos, tipos derivados, todo ese tipo de cosas que se aplicarían directamente a los métodos. Entonces, los temas son, bueno, eso está ordenado por semana, ustedes ya saben cómo es la estructura del sílabo. Vamos a empezar revisando los ámbitos, que es los lugares en donde pueden existir variables. Ustedes también ya conocen eso, conocen variables locales, parámetros, variables de instancia y variables de clase. ¿Sí? Son los 4 ámbitos que mantienen la mayoría de lenguajes orientados a objetos. ¿Sí? Los lenguajes estructurados tienen variables locales, parámetros y variables globales. ¿Sí? Obviamente, como no hay objetos, no tienen variables de instancia. Y las variables de clase simulan un poco las variables globales en lenguajes estructurados. Bueno, un poco el ciclo de vida de los objetos. Ustedes saben que el objeto se crea en algún momento y tiene que destruirse, y eso depende del ámbito al que pertenece. Si declaran una variable dentro de un método, el ámbito es local y se crea cuando se invoca el método y se destruye cuando el método sale. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver con 2 esquemas de manejo de memoria, que no sé si los chequearon en el semestre anterior, que es el tema de lo que es el stack y lo que es el heap. ¿Sí? Las variables locales normales primitivas se crean en el stack y las variables referencias se crean en el heap. ¿Sí? Lo que eso trae algunas consecuencias bastante interesantes. Luego, definición de métodos. ¿Cómo definir métodos? La sintaxis para definir métodos. Ustedes ya conocen modificador de comportamiento, modificador de acceso, tipo de retorno, nombre del método, paréntesis, parámetros y llaves y el cuerpo del método. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos algunos modificadores, por ejemplo, de comportamiento, que es el static, ¿sí? Que es el modificador más típico. Bueno, hay un montón: static, native, stigfp, final, ¿sí? Como modificadores. Pues hay default en el caso de las interfaces. Y los de acceso, que ustedes ya conocen: público, privado, protegido, y el modificador por defecto. ¿Sí? Sobrecarga de métodos, que van a entender por sobrecarga de métodos cuándo se aplica la sobrecarga, cómo se define una sobrecarga válida. ¿Sí? Ahí se habla de la firma del método, el signature method, que es la firma, cómo reconocer que los métodos son iguales. ¿Sí? Ahí con el tema de sobrecarga hay el tema de varianza de tipos. ¿Sí? La sobrecarga hay que aplicarla no solamente al tipo de retorno. De hecho, si cambiamos el tipo de retorno no es sobrecarga, hay que aplicar a los parámetros en cuanto al número, en cuanto al tipo. ¿Sí? Y si intercambiamos 2 parámetros, hay que asegurarnos que los tipos sean distintos, porque la firma del método no es el nombre del parámetro, sino el tipo del parámetro. Eso vamos a ver cuando revisemos el tema de sobrecarga. Una clase de métodos especiales, que son los constructores. ¿Sí? Ustedes también ya utilizaron constructores, porque si no utilizan un constructor no pueden crear un objeto, ¿sí? A menos que utilicen reflexión. Y al final de cuentas, si utilizan un constructor, entonces ustedes ya saben más o menos qué es un constructor, solo que aquí lo vamos a definir algo más formal. ¿Sí? Al final de cuentas es un método y podemos aplicar los mismos conceptos de métodos. Tiene modificador de acceso, no tiene modificadores de comportamiento por obvias razones, y van a ver por qué. No podemos poner, en muchos casos, algunos modificadores de acceso. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Como es un método, podemos sobrecargarlo sin mayor problema. ¿Sí? Y básicamente lo que aplicamos a métodos lo podemos extender al tema de constructores. ¿Sí? Luego viene el tema de los atributos, que son las variables de instancia, las variables que van dentro de una clase. Sí, igual, ahí tiene modificadores de comportamiento, modificadores de acceso. Dependiendo del modificador de acceso, se hereda o no se hereda. Ustedes ya saben eso: lo público se hereda, lo privado no se hereda, lo protegido se hereda en distintos paquetes y lo por defecto se hereda en el mismo paquete. Son consecuencias de los modificadores de acceso. Modificadores de comportamiento: si la variable es final no se puede modificar, si la variable es estática es una variable de clase, y lo típico que ustedes a lo mejor utilizaron. El static ya lo utilizaron por el tema del main, public static void main, ¿cierto? Ya saben que es un método de clase. Solo que esos conceptos los podemos extender no solo a los métodos, sino también a las variables de instancia, que serían los atributos. ¿Sí? Bueno, luego viene el tema de los principios de encapsulación. Ustedes ya conocen los principios de programación orientada a objetos, que era abstracción, encapsulación, ocultación y polimorfismo. ¿Sí? Sobreescritura.
son los principios de la programación orientada a objetos. Y básicamente lo que revisamos en la parte anterior, en los temas anteriores, es justamente para cumplir con el principio de encapsulación. Si ustedes ya saben que es abstracción, ¿no es cierto? Definir nuevos tipos de datos que modelen entidades del mundo real, bla, bla, bla. Que es encapsulación. Que la entidad que ustedes modelan tenga información relacionada con la entidad física que quieren modelar. Por ejemplo, si están modelando un carro, no le pueden poner al carro, por ejemplo, como atributo el apellido. ¿Sí? O si están modelando la entidad persona o la entidad estudiante, no le van a poner el número de ruedas. Porque ese número de ruedas es obvio que no es de la entidad persona. ¿Sí? O el apellido es obvio que no es un atributo de la entidad carro, por ejemplo, automóvil. Sí, eso tiene que ver con encapsulación. La ocultación, ya saben que dependiendo del cliente, el objeto se puede ver de distintas formas y para eso aplicamos verificadores de acceso y todo ese tipo de cosas. Y el polimorfismo es que respondan de distinta forma a la invocación de una misma acción. Sí, por ejemplo, lo más típico, la acción de caminar o de moverse. ¿Quiénes se mueven? Las personas, los animales, incluso hay objetos, autos que se mueven, pero todos se mueven de forma distinta. La acción es la misma y la forma de hacerlo es básicamente polimorfismo. ¿Sí? Un concepto básico aquí es el paso de parámetros. Ustedes también esto ya vieron el semestre anterior, porque igual al invocar métodos tenemos que pasar parámetros. Lo que hay que tener cuidado de que los parámetros se pasan por valor, no se pasan por referencia, y no se puede alterar el valor del parámetro. Pero ojo, cuando pasamos objetos se puede alterar el contenido del parámetro. En cierta forma, simular que es un paso de parámetro por referencia. Sí, hay solamente unas extensiones en cuanto al paso de parámetros. Esto con el tema 1. El tema 2 tiene que ver con cadenas de caracteres y manejo de arreglos, básicamente vectores. ¿Sí? También ustedes ya revisaron cadenas de caracteres y revisaron vectores, seguramente, arreglos. Aquí vamos a ver, bueno, las cadenas de caracteres en sí. Hay dos tipos. Son las cadenas de caracteres inmutables y las cadenas de caracteres mutables. Y aquí sale el concepto de lo que son clases mutables y clases inmutables. ¿Sí? El string que ustedes utilizaron el semestre anterior es una cadena de caracteres inmutable. ¿Y qué significa eso? Que cuando ustedes le ponen un valor no se lo puede cambiar. ¿Sí? De hecho, los wrappers que revisaron el último tema del semestre anterior son objetos inmutables. Una vez que asignan el valor, no se puede cambiar. ¿Sí? Eso es una clase inmutable. Una clase mutable, en cambio, es al revés. Cuando asignamos un valor, lo podemos cambiar. Sí, entonces existen dos tipos de cadenas de caracteres. Cadenas inmutables, que es el string que ustedes conocen, y cadenas mutables, que es el string builder o el string buffer. ¿Sí? Que son cadenas que una vez que asignamos su valor, podemos cambiarlas. ¿Sí? O eliminar datos, aumentar datos. Es muy útil, sobre todo cuando queremos concatenar. ¿Sí? Arreglos, lo típico, los arreglos unidimensionales, bidimensionales, n-dimensionales. ¿Sí? Arreglos simétricos, que son los que ustedes han visto tradicionalmente, que son las matrices. ¿Sí? Una matriz de 5×4, pero también hay la extensión que son los arreglos asimétricos, en la cual tenemos n filas y cada fila puede tener distinto número de columnas. Ya no nos queda algo rectangular o algo cuadrado. ¿Sí? Y ese es el concepto general de un arreglo, porque al final un arreglo bidimensional es un arreglo de arreglos. Y el arreglo a ser un objeto, si tenemos simplemente un conjunto de objetos, de objetos, de objetos. Si queremos arreglos en 3D o 4D o seguimos subiendo el número de dimensiones. Y aquí hay algunas clases utilitarias sobre todo para impresión de arreglos. Casi no revisamos esto porque utilizamos la impresión tradicional, ¿sí? Para convertir un arreglo a un string, lo típico para imprimir. Y aquí también, bueno, se les dejar más como consulta, porque eso lo revisan después con más detalle. Hay utilitarios, por ejemplo, para manejar tipos de datos fecha, ¿sí? Manejar una fecha, día, mes, año y esas cosas. ¿Sí? El siguiente es vamos en el de cadena de caracteres y arreglos. Con este tema de cadena de caracteres, ustedes se han de haber dado cuenta que una acción muy importante es la comparación. ¿Cómo saber que dos cadenas son iguales? ¿Sí? Y han de haber tenido el problema el semestre anterior que no podemos comparar con el igual. ¿Sí? Entonces se compara con el iguales, ¿no es cierto? Entonces ese concepto se lo extiende y se define lo que es la comparación de igualdad entre objetos.
cuando dos personas son iguales, cuando dos carros son iguales, cuando dos figuras geométricas son iguales, cuando dos estudiantes son iguales, ¿sí? Pero en caracteres es algo bastante obvio, bastante natural, en números con mayor razón. Pero ya en objetos en general, esto se vuelve un poco más, hay que tener un poco más de cuidado, ¿sí? Entonces aquí vamos a definir lo que es la comparación de objetos, ojo, el equals, ¿sí? Pero si ustedes revisaron los wrappers tienen una extensión adicional que podemos, aquí solamente podemos definir si los objetos son iguales o no son iguales. Pero si estamos con números, podemos hacer más. Podemos definir si son iguales, si el primero es mayor que el segundo o el primero es menor que el segundo. Ya no es solamente comparación de igualdad. No hay una relación, ¿sí? Menor que, mayor que, igual que también lo podemos extender. De ahí viene el concepto de comparable. ¿Sí? Esos objetos son comparables. ¿Sí? Nos van a extender esa definición de comparación, de igualdad, básicamente. Y el método equals que ustedes utilizaron, básicamente hay que hacer una sobreescritura. Yo quiero que dos objetos, carro, por ejemplo, que son iguales, hay que sobreescribir el método, por eso es importante el tema de sobreescritura. El tercer tema, este es un tema muy cortito porque esto hay unos pequeños detalles en lo que es control de flujo que ustedes ya revisaron, el if, el for, el while, esos es el switch, pero hay que tener un poco de cuidado con algunas extensiones. Entonces, el if, else, el operador ternario, el incógnita, dos puntos que seguramente revisaron. ¿Sí? La sentencia switch hay que tener un poco de cuidado y ver las variaciones que ya existen. ¿Sí? No hay como poner, en los case tienen que ir una expresión que se evalúe efectivamente en algo constante. ¿Sí? Por eso el case ponemos números o una expresión que sea constante o algo que sea final. ¿Sí? Entonces hay algunos detalles un poco particulares. El argumento del switch tiene que ser compatible con el argumento del case. Si el argumento del switch es entero, el argumento del case tiene que ser entero o una expresión que se evalúe a un resultado entero. ¿Sí? Y las extensiones propias del lenguaje en las versiones nuevas del JDK, en las cuales ya tenemos sentencia switch con cadena de caracteres, con enumerado y con enumerados, tipos de datos enumerados, ¿sí? Que son algunas extensiones de esa sentencia. Los bucles básicos, que es el for, ustedes ya utilizaron for, int igual a 0 y menor que 10 y más, de hecho para iterar sobre imprimir los datos de un vector, y el for each, para cada elemento en un conjunto, hacer algo, donde evitamos el índice, ¿sí? Este for each es muy útil porque hay muchas construcciones que ya no trabajan con for, sino trabajan con for each, ¿sí? Entonces, es una extensión del for. Los bucles tradicionales while y do while, que ahí no hay como hacer mucho, o sea, en el while asegura una pasada, el while no asegura una pasada, el do while asegura al menos una pasada. Hay que hacer variación en las condiciones porque son como complementarias. Y la equivalencia entre estos bucles, todo lo que se hace con un for se puede hacer con un while, todo lo que se hace con un while se puede hacer con un for, que sea más simple, más complicado, es otro tema, pero son equivalentes y podemos reemplazar cualquier construcción con cualquier bucle. Lo que hacemos con un while podemos hacer con un do while, ¿sí? Que sea más complicado, es otra cosa, pero son equivalentes todas estas sentencias. Y aquí aparecen dos palabras reservadas, dos instrucciones que son muy prácticas, que es el break, que ustedes ya lo habían revisado cuando revisan el switch, ¿sí? Solo que también se le extiende para salir de bucles, ¿sí? Para terminar un for se utiliza un break. Y el otro es el continue, que en lugar de salirse del bucle, lo que hace es que vuelva al inicio. Sí, son dos instrucciones muy útiles para saltarnos iteraciones en un bucle, que sería el continue, o para salirnos del bucle, que sería el break. ¿Sí? Y esto también viene un poco relacionado con otra sentencia que ustedes ya revisaron, que es el return. ¿Sí? El break se sale del bucle, el return se sale del método. ¿No es cierto? Y hay otra sentencia más grande, que es el exit, system exit, que se sale del programa. ¿Sí? Entonces, fíjense, depende del ámbito, el break se sale del bucle, el return se sale del método y el exit se sale del programa. ¿Sí? Son solamente unas ampliaciones o nuevos casos del return. Algo más pequeño el break, algo más grande el exit, por ejemplo. ¿Sí? Son un poco complementarias. Eso sería la unidad 3. La unidad 4, que es la unidad más larga, tiene que ver con herencia y polimorfismo.
¿sí? Aquí vamos a revisar herencia entre clases y básicamente lo que nos interesa es el concepto de interfase, que es una interfase. Referencias a objetos, aquí vamos a diferenciar lo que es referencia a lo que es la clase en sí. Si la referencia es la instancia, la clase es el molde con el cual se crea. Y el tema del casting, ¿sí? Casting implícito y casting explícito. La relación es ¿sí? Un cuadrado es una figura geométrica, un estudiante es una persona, ¿sí? Un carro es un vehículo de transporte, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es una relación es que aparece en el tema de jerarquía de clases y nos sirve mucho para saber si podemos hacer casting explícito o casting implícito. Cuando hay la relación es un casting implícito. Por ejemplo, un estudiante es una persona. Podemos asignar un estudiante a una variable de tipo persona sin hacer nada, porque es Cuando no hay la relación es hay que hacer el casting explícito. Lo típico, poniendo entre paréntesis el tipo de dato y convirtiendo todo lo que ustedes a lo mejor ya utilizaron. El concepto de superclase, ustedes ya saben qué es superclase, qué es subclase, qué es clase padre, qué es clase hija. ¿Sí? Clases de nivel superior, clases anidadas, todo eso va a aparecer aquí. Y el concepto de polimorfismo. El polimorfismo solamente es aplicable cuando tenemos una jerarquía. ¿Sí? Cuando tenemos una clase padre y una clase hija, o una superclase y una subclase. Solamente ahí podemos aplicar el concepto de polimorfismo, por eso es que revisamos todo lo anterior. Bien. Aquí vamos a definir con bastante detalle el tema de las interfaces, que son un caso particular de las clases. Sí, son unas clases con muchas restricciones. Sí, muchas no pueden tener cualquier modificador de acceso, no pueden tener cualquier modificador de comportamiento, no pueden tener constructores. ¿Sí? Todas las variables son estáticas, bueno, un montón de restricciones. Y eso nos va a servir para definir el último tema de esta unidad, que es las expresiones lambda, ¿sí? Que es la parte introductoria a la programación funcional. ¿Sí? Porque todo lo que es expresiones lambda o programación funcional se basa en el concepto de interfaces y en el concepto de sobreescritura. Entonces, si todo esto está claro, aquí vamos a terminar la unidad revisando una introducción, algo muy cortito, a lo que son las expresiones lambda. Y es básicamente implementación de interfaces, pero ya no haciendo el implements, sino utilizando directamente expresiones lambda, que son unas expresiones muy cortitas. No hay una sintaxis especial y todo lo demás que vamos a revisar cuando veamos ese tema. Y el último capítulo es el tema de excepciones, manejo de excepciones. ¿Sí? Excepciones, ¿qué es una excepción? Una condición excepcional. ¿Qué categorías tenemos? Checked, unchecked, errores. ¿Sí? Cómo definir métodos que lanzan excepciones, el throws. ¿Sí? El manejo de excepciones del try, catch, finally. Cómo lanzar una excepción con el throw, no el throws. ¿Sí? Jerarquía de excepciones, la clase base es el throwable, luego viene el exception, luego viene el runtime exception. Todos los que heredan del runtime son checked, todos los que heredan del exception son checked, y todos los que heredan de otra clase especial que se llama error son errores del sistema. Básicamente es la jerarquía de excepciones. Y se mantiene bastante en muchos de los lenguajes de programación. ¿Sí? Ese sería el último tema que revisamos, básicamente la jerarquía de excepciones, aunque van a ver que en el transcurso de los temas anteriores también van a asomar algunas excepciones. Si hacen un cast inválido, es una excepción. Si tengo un arreglo de 5 elementos y accedo al elemento 6, ¿qué pasa? Es una excepción, ¿no es cierto? Si quiero saber la longitud de una cadena y la cadena es nulo, ¿qué pasa? Me da una excepción. Entonces, en el transcurso del semestre van a ir asomando excepciones, solo que eso lo vamos a definir más formalmente al final. Sí, de hecho, excepciones ya les asomó el semestre anterior. ¿Sí? El array index outbound exception, el null pointer exception, eso segurísimo les asomó el semestre anterior. ¿Sí? A lo mejor les asomó el class cast exception. ¿Sí? Y si hicieron recursión, el stack overflow. ¿Sí? Entonces, solo que aquí lo vamos a definir al final como último tema. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que acabamos de revisar? ¿Está claro? Sí, el tema 3 es el más corto, el tema 4 es el más largo. Sí, el tema 1, 2 y 5 son normales, estándar. El que nos va a tomar más tiempo es el tema 4. Nos va a consumir bastante tiempo del semestre. El tema 3 es el más cortito, el 1, 2 y el 5 son un poco estándar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, respecto al sistema de calificaciones, ustedes ya conocen cuál es la tabla, ¿no es cierto? Me faltaba la bibliografía, perdón.
La bibliografía que vamos a utilizar es este libro, OCA Java SE8 Programmer One Certification Guide de la editorial Manning del año 2017. Es un libro de certificación de Java para ser Oracle Certified Associate. Si no es OCP, OCP es del siguiente nivel, es del primer nivel de certificación. Vamos a utilizar este libro como libro guía. Y como libro complementario vamos a utilizar este, Modern Java in Action, que también es de la editorial Manning del año 2019, que cubre algunos temas un poco más sofisticados. ¿Sí? Y nos va a interesar un poco de los lambdas de ese libro. No se preocupen de los libros, yo les voy a pasar los libros en versión digital, ¿sí? Para que todos tengan una copia. Obviamente están en inglés, ¿sí? Y si ustedes se consiguen un libro en español como complemento, les vendría bien, ¿sí? Entonces no se preocupen buscando, yo les paso los libros para que no tengan mayor problema y todo estar con la misma bibliografía. Respecto al sistema de calificaciones, ustedes ya saben, el 30% es unas evaluaciones grupales, el 35% es la evaluación individual y el 35% es el examen final. En evaluación individual hay los trabajos del día a día, trabajos en clase, lecciones, ¿sí? Trabajos un poco más complejos que se mandan de una semana para otra, trabajos cortos que se mandan de un día para otro, lecciones en clase, trabajos en clase. Cuando hagamos un ejercicio les pido que me suban el trabajo que hicimos en clases, o simplemente hacemos un ejercicio, al final del ejercicio les pido a 2 o 3 personas que nos indiquen lo que hicieron y nos expliquen qué hicieron y nos muestren en su computadora. Entonces eso cuenta como lecciones, ¿sí? Respecto a la prueba y a la evaluación final, al examen final, la prueba y la evaluación final son comunes con el otro paralelo. Es decir, ustedes van a tener exactamente la misma prueba que el otro paralelo y exactamente el mismo examen que el otro paralelo, ¿sí? Incluso van a tener la prueba y el examen los mismos días. Entonces siempre planificamos el examen en conjunto y la prueba en conjunto. ¿Para qué? Para asegurarnos que los dos paralelos ven exactamente los mismos temas, ¿sí? Y a los dos paralelos les tomamos exactamente el mismo examen. Así que todos están en las mismas condiciones. No va a haber examen más fácil del otro paralelo, no va a haber examen más difícil del otro paralelo, porque es exactamente el mismo examen para los dos paralelos. Lo mismo con la prueba. La prueba es exactamente la misma prueba para los dos paralelos, ¿sí? De hecho, la planificamos el mismo día, a la misma hora, a los dos grupos. Entonces, con eso lo que les garantizamos es que no hay paralelo más fácil, no es que el otro vio más cosas, este vio menos cosas, el examen del otro fue más fácil, este fue más difícil, no, todos tienen la misma prueba, mismo examen, incluso muchos trabajos un poco más grandes son los mismos, ¿sí? Los ejercicios que hacemos en las PAES son exactamente los mismos, así que prácticamente los dos cursos se los lleva igual. Incluso los temas, lo que máximo se desfasan es un día de clases, 2 días de clase. Entonces también vamos a la par en los temas. ¿Sí? Si aquí en un mes estamos viendo, voy a inventarme la sentencia switch, el otro paralelo, lo más seguro es que también está viendo la misma clase, el mismo tema. O máximo está desfasada una clase. ¿Sí? Entonces también tratamos de llevar bastante parejo. Y cuando ha habido una desincronización entre los paralelos, lo que hacemos es que el otro paralelo se detenga un poco hasta volvernos a unir y luego seguir avanzando juntos. Sí, en algún caso yo me adelanté, entonces como el otro estaba atrasado, hicimos ejercicios de esos días hasta que el otro paralelo se nivele, y una vez que estamos nivelados en las clases a la par, seguimos avanzando con los mismos temas, así que es lo mismo. Incluso si es que alguien coge materias en el otro paralelo o entra a la clase del otro paralelo, incluso las presentaciones de las clases son las mismas. Si utilizamos el mismo material, utilizamos todo exactamente lo mismo. Así que en eso no hay mayor inconveniente. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Respecto a los trabajos, yo los trabajos les agendo en el Teams, ¿sí? Yo no les recibo los trabajos ni al correo, ni al WhatsApp, ni al Facebook, ni al chat, ni al Twitter, nada. El trabajo se agenda en el Teams como tarea y el trabajo se califica si es que está en la tarea. Si no está en la tarea, el trabajo no está entregado. El trabajo tiene una fecha tope. Por ejemplo, si les mando un trabajo para el lunes, la fecha tope es antes de empezar la siguiente clase, a menos que se especifique lo contrario. Entonces, si les mando un trabajo, sería para el lunes a las 7 de la mañana. Entonces, hasta las 7 de la mañana tiene que estar subido. Si no suben hasta las 7, no tienen el trabajo, ¿sí? Y no hay trabajos atrasados,
No hay nada de esas cosas. No es justificación que el internet estaba lento, que se fue la luz, que mi computadora se apagó, cualquier cosa, porque se les da el tiempo suficiente para que puedan subir el trabajo, ¿sí? Pero si dejan para última hora, lo más probable es que pase de todo. Entonces, suban los trabajos con tiempo. Si el trabajo de aquí es para el lunes, suban el domingo. No esperen que sea el lunes 6:59 de la mañana para empezar a subir. Si suban el domingo en la noche, si no, suban el lunes, pero no a las 7 de la mañana. ¿Sí? Y les mando muchas consultas. Las consultas, yo igual les voy a indicar, tienen que ser hechas a mano, escritas a mano. ¿Sí? Una vez hechas, escritas a mano, la escanean o le toman una foto y la hacen un PDF y eso es lo que suben como trabajo, no es en digital. Cuando sea algún ejercicio, algún programa, ahí sí es obviamente el código fuente del programa. ¿Sí? No está por demás, ustedes ya saben, trabajos iguales tienen 0. Exámenes, si hay algún examen, un trabajo práctico, iguales tienen 0. ¿Sí? Y no hay opción de mayor cosa. En los exámenes y en las pruebas siempre se les pide que todos tengan la cámara encendida. ¿Sí? Si es que alguien no tiene la cámara encendida, es prácticamente como que no asistió y no podemos saber qué está haciendo. De eso hay que tener un poco de cuidado. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Este documento del sílabus yo le voy a subir a la sección de archivos del Teams, así que no hace falta que estén copiando los temas ni nada de eso. ¿Sí? Yo le subo a la sección de archivos y van a tener este documento en digital. Además es un documento público, eso no es nada del otro mundo. ¿Sí? Yo igual les voy a mandar un enlace para que se descarguen los libros, ¿sí? Porque si les pido que busquen en la biblioteca seguramente no hay. Entonces yo les mando para que algún link o les mando al Teams la bibliografía para que ustedes lo utilicen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Los exámenes van a ser en el Teams o en el aula virtual? Ese es un problema que tenemos todos los semestres. Lo que pasa es que los exámenes las preguntas son bastante variadas y lo hacemos en el aula virtual, pero nunca hemos podido tomar el examen el día que se planifica. Generalmente la clase que coincide con otro paralelo es los viernes de 7 a 9 de la mañana, entonces planificamos el examen los viernes, porque tienen ustedes a las 7 y el otro paralelo también a las 7, para que sea a la misma hora. Pero resulta que a las 7 de la mañana el aula virtual colapsa. Ustedes ya eso han sufrido todo el semestre anterior. Entonces, a veces lo que hacemos es programar el examen no a las 7, la otra vez programamos a las 7, no hubo, a las 8 no hubo, a las 9 no hubo, programamos en la tarde, en la noche. ¿Sí? El semestre anterior nos fue bien programando tipo 8, ¿sí? O 7, pasado las 7:30 cuando baja un poco. Pero ahí hay que estar conscientes de que lo más seguro es que el día del examen no puedan dar a la hora que se planifique y hay que moverle un poco la hora. Eso ya nos ha pasado todos los semestres, todos los exámenes. Si ustedes ya han de haber pasado eso el semestre anterior. Y eso es algo que no depende de nosotros, porque el aula virtual simplemente no funciona. Ayer no funcionaba el aula virtual. Toda la mañana pasó inservible. Sí, lo más seguro es que estos días sea igual y época de exámenes, les firmo que eso no va a funcionar. ¿Sí? Así que ahí hay que tener un poco de paciencia, porque a lo mejor tengo que reprogramar el examen. No. Ya eso ya nos ha tocado varias veces. Pero generalmente la prueba y el examen es en el aula virtual. ¿Sí? Trabajos es en el Teams y eso les avisamos. ¿Sí? Esto va a ser en el Teams o esto va a ser en la otra cosa. Eso les avisamos siempre. Pero también dijeron que los exámenes podrían ser presencial. O tal vez la carrera volvería. ¿Sabes? Esa es otra cosa. Lo que pasa es, por ejemplo, este paralelo es complicado porque somos casi 40 estudiantes. ¿Dónde metemos a 40 estudiantes? Lo que sí hay que esperar las disposiciones de la universidad. No tenemos ninguna disposición. Por ejemplo, con la asistencia no tenemos ninguna disposición. Puede ser que ya dispongan que la asistencia sea válida, no sabemos. ¿Sí? Mencionaban que los exámenes van a ser presenciales, pero en un curso de 40 ustedes no conocen la universidad. ¿Sí? Pero en las aulas, la aula más grande tiene 20 computadoras de los laboratorios. Ustedes son 40. Incluso si no hubiese la pandemia, normalmente ustedes no entran en un aula.
Sí, en un aula con computadoras, porque tiene espacio para 40. Perdón, para 20, y ustedes son 40. Entonces, difícilmente se puede meter a todos en una aula. Ahora, el otro es hacer exámenes grupos, pero eso implicaría hacer unos 4 grupos, lo que implica hacer 4 exámenes, que no puede ser el mismo examen para el primero y el segundo y el tercero y el cuarto grupo. El cuarto grupo va a estar con mayor beneficio, va a salir beneficiado. Entonces, estamos esperando esas disposiciones porque todavía no nos han indicado nada, la verdad. Igual, eso sería en el mes de abril, supongo yo, porque el examen final es en abril. Sí, creo que el 15 de abril se sale a vacaciones, entonces el examen debería ser la primera semana de abril y recuperación la segunda, más o menos. Hay que estar pendiente de lo que nos indique la universidad, la HCU básicamente decide eso. Sí, pero yo creo que en cursos grandes va a ser complicado. Sí, hay que estar pendientes, igual si nos comunican a los docentes algo, cualquier cosa, yo igual les estoy comunicando enseguida. ¿Estamos? ¿Y alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces, nos vamos a quedar ahí. El día lunes empezamos con clase formal. De hecho, era una clase PAE, como les indiqué. Entonces, el día lunes empezamos con la clase formal, con el primer tema. El lunes tenemos a las 7 de la mañana, creo, clases con ustedes. Y martes y miércoles tenemos a las 2 de la tarde. Entonces, el día lunes empezamos ya formalmente la materia. ¿Listos? Entonces, nos vamos a quedar ahí y hasta luego con todo. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Profe, una pregunta, disculpe, Sí. antes de que se vaya. Dime. No me nombró a mí, no sé si es que yo entré tarde o si no estoy en la lista. ¿Cuál es tu nombre? Acuña, José Acuña. No, no estás en la lista. Eso les mencionaba, que yo saqué la lista ayer, pero puede variar. Acuña, Ya, profe. Eso nomás. te puse en la lista. Si no, no estás en la lista, la verdad. Inge, Ya. yo también. ¿Quién es? Castillo. Buen día. Castillo, tú sí estás en la lista. Ya. ¿Quién más? Inge, yo también, Sí, Gavilán. pero antes estuve tratando de entrar y pues estaba en modo de espera antes de las Está 7. puesto la sala de espera para las clases. Ah, ok. Gavilanes también ya está. Listo. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Profe, Andrade también está ahí, tal vez. No, no estás en la lista. A ver, Andrade. Ah, no, sí está. Acuña también sí está, perdón. Andrade sí está. Inicio, mi micrófono no funcionaba, disculpe. Acuña también sí está, perdón. Pensé que no estaba Acuña. ¿Alguien más? Ya, profe. No, ya están todos los que me indicaron entonces. Ya listo entonces. Nos vemos el día lunes. Hasta luego con todos. Hasta luego, Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Profe.